Buen día para todos. Me presento, mi nombre es Lucedic Santos. Soy estudiante de doctorado del posgrado en Ciencias Aplicadas de la Universidad Autónoma de San Luis Potosí. En este momento les voy a hablar de un poco de mi trabajo de investigación. Mi área de investigación es el trabajo, el juego, teoría de juegos cooperativos. Y pues les voy a hablar un poco de lo que trabajé durante mi primer semestre de doctorado, del valor de Owen para juegos cooperativos con datos de intervalo. Entonces, el área de teoría de juegos se encarga de prácticamente del estudio de un grupo de agentes tomando decisiones y pues como estos, digamos, si cooperan pueden obtener mayores beneficios o pueden reducir costos. Y la manera es cómo debe de repartirse ese beneficio que ellos consiguen por cooperar. Entonces, veamos la siguiente situación para motivar el problema. Suponga que hay 5 medianas empresas que buscan comercializar sus productos en nuevos mercados y abrir nuevos canales de venta. Si ellas deciden unirse y cooperar, pueden obtener mayores utilidades, ya que pueden sumar recursos e intereses comunes que les permitirá reducir costos y aumentar sus ganancias. Entonces, en dado caso, ¿cómo debe repartirse ese beneficio entre ellas, considerando que los márgenes de ganancia son diferentes para cada una de ellas? Entonces, vamos a ver algunos conceptos teóricos. Entonces, un juego cooperativo con datos de intervalos en forma colisional es una pareja ordenada NW, donde N es el conjunto de individuos agentes. Estos pueden ser empresas, personas, partidos políticos, países, en fin. Y W va a ser una función que va a ir del conjunto potencia, de este conjunto N, a los intervalos cerrados. Y esta función va a asignar a cada coalición S, una coalición es un subconjunto de N, cualquier subconjunto de N es una coalición, y el valor, le va a asignar el valor WS, y por definición vamos a decir que W del conjunto vacío es el intervalo degenerado 0, 0. El valor de WS va a ser de la forma este W barra al piso y este W barra, donde W barra, debajo es el límite inferior y este W barra es el límite superior. Son intervalos cerrados. O sea, los montos de las valías no van a ser un número real, sino va a ser el valor de un intervalo. Por ejemplo, consideremos un grupo de 3 agentes y W va a estar dada por la siguiente función característica del conjunto vacío 0, 0. El agente 1 va a ganar entre 10 y 20, el agente 2 entre 15 y 22 y el agente 3 entre 20 y 28. Si según el 1 y el 2 pueden conseguir entre 30 y 45, si según el 1 y el 3 entre 35 y 52, si según el 2 y el 3 entre 40 y 58, y si se forma la gran coalición le denominamos cuando se unen todos los agentes, van a ganar entre 70 y 95. Entonces, dado un conjunto finito de N, vamos a definir una partición B caligráfica como un conjunto de subconjuntos. Es decir, estas B, o sea, va a ser la manera en que vamos a modelar cómo van a estar organizados nuestros agentes. Estas B pues son grupitos de agentes y pues estos conjuntos son disjuntos y la unión de todos ellos forman N. Por ejemplo, acá tenemos 15 agentes divididos en 6 grupos, donde el primer grupo pues es un jugador, el segundo son 4, el tercero son 3, aquí hay 2, aquí también hay 2 y aquí hay 4. No hay un jugador que esté en 2 grupos y pues la unión de todos ellos forman N. Entonces, dado un conjunto finito, vamos a denotar mediante IG supra N, esto es por interval game, vamos a denotar al conjunto de todos los juegos de intervalo con conjunto de jugadores N. Y B caligráfica N va a denotar el conjunto de todas las estructuras coalicionales de los elementos de N. Entonces, la anterior era un ejemplo particular, la que les mostré del dibujito, pero este BN va a ser el conjunto de todas las maneras en que se pueden organizar esos agentes. Entonces, un juego cooperativo de intervalo en forma de función característica con estructura colisional es un elemento del producto cruz entre el conjunto de juegos cooperativos con datos de intervalo y el conjunto de todas las estructuras coalicionales. ¿Qué quiere decir esto? Pues simplemente que un juego cooperativo de intervalo va a ser una pareja donde W pues va a ser un juego cooperativo con datos de intervalo y B es una estructura coalicional donde esa estructura pues nos dice cómo van a estar organizados nuestros agentes. Y pues una solución para un juego con estructura coalicional pues simplemente va a ser una función que va a ir de este espacio a los intervalos cerrados n-dimensionales. ¿Qué quiere decir? Esto va a ser un vector de tamaño n,
donde las entradas del vector van a ser intervalos cerrados. Y cada entrada de este vector pues nos va a indicar el pago para el jugador y en el juego de intervalo cuando están organizados mediante esta B. Entonces, por ejemplo, esta otra definición, un juego cooperativo de intervalos monótono de tamaño, los vamos a denotar mediante SMIG supra N, esto es Size Monotonic Interval Game. Si el juego longitud es monótono. ¿Qué es el juego longitud? Las validas del juego longitud se obtienen restando el límite superior menos el límite inferior. Digamos acá, la valía del juego longitud para la coalición 1 es 10. 20 menos 10 nos da 10, 22 menos 15 nos da 7, para la 1, 2 es 35 menos 30 da 15. Y bueno, si este juego de longitud es monótono, ¿qué significa esto? Que para cualquier par de coaliciones, siempre y cuando una esté contenida en la otra, digamos aquí, S esté contenida en T, y la valía de S es menor o igual a la valía de T en el juego de longitud, entonces eso significa que un juego de intervalos sea monótono de tamaño. Entonces, si pueden ver, este juego es monótono de tamaño porque, digamos, las validas de las coaliciones 1, 2 y 3, pues son menores o iguales que estas que tienen 2, porque digamos la 1 está contenido acá en la 1, 2, en la 1, 3 y así. Y estas validas son menores o iguales a estos valores. Aquí donde están los 3, pues estas validas donde hay 2 son menores o iguales y también las individuales son menores o iguales a 25. Entonces esto es un juego monótono de tamaño. Un juego cooperativo de intervalo con estructura coalicional es monótono de tamaño si es un elemento pues, de este espacio de los juegos monótonos de tamaño, producto cruz con el conjunto de todas las estructuras coalicionales. Es decir, que van a ser las parejas donde W pues, es un juego monótono de tamaño y B pues, es una estructura coalicional. Bueno, entonces considerando un juego, vamos a considerar también un jugador y vamos a decir que este jugador es nulo. Si este jugador se une a cualquier coalición y la valía de la coalición no cambia, es decir, este jugador ni afecta ni perjudica a esta coalición S, vamos a decir que es un jugador nulo. Entonces, una solución, pues a nosotros nos va a parecer, ¿no? De pronto una acción más razonable, de que si tenemos un jugador nulo y este jugador, pues su beneficio sea cero, ¿no? Porque si no aporta nada, pues entonces pues que tampoco gane nada. Entonces vamos a decir que una solución satisface el axioma de nulidad, pues si estos jugadores ganan cero. Vamos a considerar teta, va a ser una permutación del conjunto de jugadores y vamos a decir que la estructura coalicional es invariante bajo teta si le aplicamos teta a todos los subconjuntos de esta B caligráfica y el subconjunto sigue siendo el mismo. ¿Qué quiere decir? Que podemos permutar los jugadores de un grupito, pero el grupito no cambia, ellos siguen organizados de la misma manera. Entonces, una solución satisface el axioma de simetría coalicional si para toda teta, bajo la cual esta B se mantiene invariante, y todo jugador I se satisface que lo que gana un jugador en el juego original pues va a coincidir con lo que gana un jugador cuando permutamos el juego y la solución la permutamos, es decir, vamos a cambiar las etiquetas si permutamos el juego. Entonces, si permutamos también la solución y las dos valías, las dos soluciones coinciden, entonces vamos a decir que la solución satisface el axioma de simetría coalicional. Este otro axioma, vamos a considerar dos grupitos BP y BQ, tales que para todo C va a ser una unión de grupitos donde no está ni BP ni BQ. Y vamos a tener que si tenemos una unión de grupitos y se unen con el grupo BP o se unen con el grupo BQ y las valías son las mismas, es decir, estos dos grupitos aportan lo mismo, vamos a decir que esos grupos son simétricos y vamos a decir que la solución satisface el axioma de simetría grupal. Sí, en las utilidades también. La suma de todas las utilidades de los jugadores que pertenecen al grupito BP coincide con la suma de todas las utilidades de los jugadores en el grupito BQ. Es decir, como ambos grupos aportan lo mismo, pues la solución también es razonable que las ganancias grupales sean las mismas. Entonces, para todo par de juegos, una solución satisface el axioma de aditividad si la solución del juego suma es igual a la suma de las soluciones. Si se fijan, acá estamos sumando los juegos de intervalo.
pero la estructura coalicional se mantiene la misma, o sea, los jugadores siguen organizados de la misma manera. Entonces, bueno, este es el axioma de aditividad. Y el último axioma decimos que una solución satisface el axioma de eficiencia si la suma de las utilidades de todos los agentes coincide con la gran coalición, es decir, se va a repartir todo lo que consigan por cooperar, no va a sobrar ni a faltar, no quedan excedentes. Y el valor de Owen para juegos cooperativos con datos de intervalo, pues simplemente, ¿qué es? Entonces, el teorema nos dice que solo hay una única solución que satisface los axiomas de nulidad, simetría coalicional, simetría grupal, aditividad y eficiencia, y va a estar dada por esta expresión. Esta expresión es la que conocemos como el valor de Owen para juegos cooperativos con datos de intervalo. Esto nos indica la cardinalidad de estos conjuntos. Estas T's pues van a ser grupitos, o sea, van a estar contenidos en la estructura coalicional. Este BK pues va a ser el grupito donde está el jugador y bueno, y pues mediante esta expresión vamos a obtener la utilidad de cada uno de los jugadores en un grupito BK. Y este AT pues es también la unión de grupitos BH que pertenecen a T. Entonces, esta solución, si se fijan, pues nos está dando una manera. O sea, este teorema es muy importante porque no solo nos dice que hay una única solución que satisface esos axiomas, sino que nos dice también cuál es la solución y cómo podemos hallar el resultado, las utilidades de cada uno de nuestros agentes. Entonces, por ejemplo, retomemos la situación inicial. Supongamos que hay 5 medianas empresas que buscan comercializar sus productos en nuevos mercados y abrir nuevos canales de venta. Si ellas deciden unirse y cooperar, pueden obtener mayores utilidades, ya que pueden sumar recursos e intereses comunes que les permitan reducir los costos y aumentar las ganancias. Vamos a suponer que el monto aproximado que pueden obtener las empresas está dado por el siguiente juego cooperativo y también supongamos que esas unidades están en miles de pesos. Es decir, que las empresas por sí solas consiguen estos valores. La primera de 500,000 a 600,000 y así las demás. Si se juntan la 1 y la 2, consiguen de 1.400.000 a de 1.200.000 a 1.400.000. Si se unen, digamos aquí, la 1, 2 y 3, consiguen 2.500.000 a 2.900.000. Y así, este juego cooperativo nos indica los valores que pueden obtener si se juntan de esta manera. Acá si se forma la gran coalición, consiguen entre todos de 4.400.000 a 5 millones. Ahora vamos a suponer que ellos decidieron juntarse bajo la estructura coalicional esta. Entonces, el primer grupito son las empresas 1, 2 y 3 y el segundo grupito la empresa 4 y 5. Entonces, ¿cómo se debe repartir el beneficio entre las empresas considerando que los márgenes de ganancia son diferentes? Entonces, aplicamos la fórmula de Owen y pues nos da estos resultados. Entonces, si se fijan, pues a todos les conviene porque, digamos, acá el 1 y el 2 conseguían de 500 a 600, el otro 800, 900, 700, 800. Y si se fijan, pues los valores son superiores, entonces a todos les conviene la cooperación y la fórmula nos indica de cómo se debe repartir ese beneficio. Y bueno, estas son algunas de las referencias que usé y estudié pues para llegar a ese resultado. Y bueno, eso sería todo. Muchas gracias por su atención.